Lucas es el evangelista del Espíritu Santo. En su evangelio, además de dar esa preponderancia a la misericordia, scriba mansuetudinis Christi, le llama la liturgia, y además de dar el protagonismo que ningún otro da a las mujeres, y además de poner de relieve la oración de Jesús, señalarla con más significación que los otros, y además de referirse con más abundancia y sentido teológico al templo, pues es el Evangelio del Espíritu Santo. Pero como que en los Hechos de los Apóstoles son la continuación del Evangelio de Lucas, pues los Hechos es la gran explosión de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia naciente. Y nosotros vamos a ver cómo va apareciendo el Espíritu en esos hechos y cómo quiere aparecer el Espíritu y manifestarse y revelarse y proyectar su hermosura, su poder, también en nuestros propios hechos. ¿Cómo son mis hechos frente a aquellos hechos? Porque los nuestros tendrían que ser también los hechos de los apóstoles. En el capítulo 1, el versículo 14, es aquel archiconocido y archicitado estos días. Los apóstoles perseveraban unánimes en oración con María, la Madre de Jesús. Se suele poner aquí punto final, pero el versículo añade, y con las otras mujeres que estaban allí sosteniendo la oración de los apóstoles y logrando con su plegaria humilde y constante y sacrificada la venida del Espíritu Santo. Lo mismo que habían estado en la cruz, lo mismo que habían estado en la resurrección, cuando no estuvieron los hombres. Pues aquí también, en ese grupo grande que había en el cenáculo, los apóstoles, las mujeres, presididos todos por la Virgen Santísima, y un grupo grande de discípulos. Algunos quieren que hubiese hasta 120 en el cenáculo, que sería una casa, toda la casa, se llenó toda la casa y sería grande. Dice, los apóstoles se dedicaban a la oración en común. Bueno, dedicarse es una palabra insuficiente frente a la otra. Perseveraban. O sea, los apóstoles no se rendían a la fatiga, no se dejaban llevar por la desilusión. Habían pasado ya 40 días de la resurrección, el Señor se había marchado y empezaban a pasar los días después y no venía el Espíritu Santo que Él les había prometido. Y a veces pasa en ejercicios, pasa el 6º día, pasa el 7º día, continúa esperando, el Señor viene. Y puede que hasta salgas de los ejercicios y no te dé la impresión que ha venido el Espíritu Santo. Él tiene sus momentos, no quieras programarle tú. Los apóstoles perseveraban. Y perseveraban no en común, porque se puede vivir en común y no en comunión. Se puede vivir inclusive en una cierta unión aparente y no en unanimidad. Unanimidad significa cor unum et anima una, un solo corazón y una sola alma, que es como vivían, y ya lo veremos, los discípulos en la iglesia primitiva. Por tanto, la perseverancia y la unión de corazones, la unión fraterna, son las dos primeras características o notas o requisitos de la oración con la cual atraemos al Espíritu Santo. Y la tercera, cum Maria Matre Jesu. Perseverar con la Inmaculada, pidiendo a su esposo, el Paráclito. Si nuestra oración tiene estas tres condiciones, vendrá el Espíritu Santo. La perseverancia requiere olvido propio, requiere abnegación, requiere
constancia, pero no fundamentada en un voluntarismo fatigoso, sino en la confianza de saber que Él vendrá porque nos ama. Y la unión fraterna requiere humildad, requiere espíritu de obediencia, requiere abnegación del juicio propio en favor de la comunidad. En fin, la unión fraterna requiere morir, diluirse, desaparecer en favor de los otros. Y así viene el Espíritu Santo. Cuando quiero salirme con la mía, no. Pues esas dos cosas constituyen la oración fervorosa que negocia la venida del Espíritu Santo. Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden, dicen los evangelistas. Pero Lucas, en ese mismo lugar, el capítulo 11, versículo 13, dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero ¿cuánto lo pedimos? ¿Con qué ansia lo pedimos? Los deseos de Dios son aposentadores de Dios, dice San Juan de Ávila en uno de sus sermones imponentes sobre el Espíritu Santo, cuya lectura les recomiendo estos días. Vamos, lectura sabrosa, en plan de lectura contemplativa. Pues los deseos de Dios son aposentadores de Dios. Debemos llamar así al Espíritu Santo. Si dos de vosotros se conciertan, cualquier cosa que pidan en mi nombre, la obtendrán. Aquí estamos más de dos y en principio estamos concertados y queremos pedir la misma cosa, que es el Espíritu Santo. Tengamos la certeza de que el Padre, por el Hijo, quiere concedérnoslo, puesto que Él, el Espíritu, procede del Padre y del Hijo. Cuando hablamos de unión para pedir al Espíritu Santo, quisiera saber explicar esta idea, porque me parece interesante y provechosa. No nos referimos solamente de una unión entre nosotros, sino de la unión que cada uno ha de tener consigo mismo. O sea, debemos estar integrados, armónicamente ensamblados. No debemos experimentar la dispersión interior, la disgregación de nuestros afectos, potencias, memoria, entendimiento. Aquellos primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma, no solo porque pensaban y sentían lo mismo, sino porque cada uno de ellos tenía una sola alma, y esa alma debe ser el Espíritu Santo. Cuando yo busco mi propia voluntad, cuando yo me reservo mis propias parcelas, cuando yo me escapo de la obediencia, cuando yo me he construido una consagración a mi medida y a mi gusto, entonces tengo dos o más almas. Porque hay una cierta tendencia, deseo, aspiración en mí de tener al Espíritu Santo y es sincera. Pero junto a ese trigo crece con un impulso más agresivo y nocivo la cizaña de mi propia voluntad. Y entonces tengo dos o más almas. Por tanto, pedir al Espíritu Santo en unión es pedirlo en unión consigo mismo de cada uno y teniendo el alma en las propias manos, no poniéndola como una mercadería barata en manos del enemigo. Eso es vivir unidos por dentro, el recogimiento, la armonía. Dice San Ambrosio que la oración es escuchada cuando en ella se conciertan dos. Nos dice el Señor en Mateo, cuando se conciertan dos, pues San Ambrosio interpreta así ese concierto de dos.
del hombre exterior e interior. En la oración se deben concertar el cuerpo y el alma, los sentidos, la imaginación, los sentidos internos y el espíritu, entendimiento y voluntad. Que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay reproche en la custodia de nuestro ser cuando está disgregado, cuando está desencuadernado. Una monja, un alma disipada, frívola, superficial, con pensamientos mundanos, con deseos de exterioridades, está desencuadernada. Su oración nunca será una oración de recogimiento, porque le cuesta un triunfo recoger los sentidos exteriores, no digamos si después de pasar por los interiores, uno de los cuales es la imaginación y otro la memoria, es capaz de llegar a las potencias, el entendimiento y la voluntad, pues es un trabajo ímprobo que además no lo consigue. Por lo tanto, concertar el hombre exterior y el interior, orando sin desfallecer, como nos ha mandado Jesús. O sea, desterrando la flojedad, la tibieza, la vida distraída, a base de una oración perseverante. Cristo no había señalado tiempo para dar el Espíritu Santo. Él vendrá, os recordará lo que os he dicho, os guiará hasta la verdad plena, conviene que yo me vaya. Dice San Juan de Ávila en uno de sus sermones, fijaos si es grande el Espíritu Santo, que hasta Jesucristo le es estorbo. En este sentido, de que Él tiene que quitarse de en medio para que venga el Espíritu Santo. Pues como no había señalado el tiempo, había dicho que vendría, pero no cuándo, ellos oran como si aquel día le hubieran de recibir, mereciendo el Espíritu siquiera por importunos. Y así hemos de orar, como si hoy viniera toda la efusión del Espíritu Santo, y orar en compañía de María, que atrajo al Espíritu en la encarnación. ¿Por qué se recogieron los apóstoles en el cenáculo? Primero, el Señor les había mandado: no salgáis de la ciudad. Y así aparece en los primeros versículos de los Hechos de los Apóstoles. Después, el cenáculo tiene evocaciones de intimidades divinas. Ese sermón sacerdotal que se desgrana lentamente en la tarde de las despedidas y en el cual Jesús les habla de tantas cosas. La dignación definitiva de un Dios que se arrodilla como un esclavo a lavar los pies de sus criaturas, y sobre todo la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Todo eso está flotando en el cenáculo. Pero es que además los apóstoles conocían su flaqueza, su insuficiencia, y privados de su Maestro suspiraban por el Consolador. Y en el cenáculo entonces estaba María escondida, ahora está María presidiéndoles. Y la oración de María vale más que la oración de todos ellos juntos. Si en Caná, para pedir un don material y evitar la vergüenza de unos novios, consiguió del corazón de su hijo lo que pedía, con una mínima insinuación, no tienen vino, cuanto es más de esperar que la súplica de la omnipotencia suplicante conseguirá aquí el Espíritu Santo. Y debo imitarles así, encerrarme en el cenáculo. ¿Por qué Cristo dilató 10 días la venida del Espíritu Santo? Quiso enseñarnos la longanimidad, la anchura de corazón, la grandeza de alma con que hemos de esperar. En el capítulo 2 del Apocalipsis se dice: la persecución durará 10 días, o sea, mucho tiempo, y la espera dura, porque toda espera es poca para el don de los dones, y porque dice San Basilio que lo que presto se alcanza, presto puede perderse. Salomón alcanzó pronto la sabiduría, y como le costó poco, no la valoró. Dice la epístola a los Hebreos 2:3,
Si tarda, espérale, porque vendrá y no tardará. Por mucho que tarde, no tardará. Pero toda nuestra ciencia consiste en saber esperar, dice el hermano Rafael. Y si el Señor, si el Espíritu tarda conforme a mi deseo, no tarda conforme a lo que me conviene que tarde. Solo que mi deseo no va acompasado con el suyo. Y yo no debo desear sino lo que Él quiere para mí. Hemos de pretender este don con perfección. Dice el profeta Baruch: habéis de convertiros a Dios 10 veces más de lo que os apartasteis de Él. 10 veces más. Debemos esperar al Espíritu Santo de lo que le hemos hecho esperarnos a Él, a nosotros. 10 veces más debemos esperarle de lo que le hemos contristado. 10 veces más debemos aguardar a conocerle de las veces que hemos dicho ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo, como aquellos efesios. Bien, pues, con María, estos días cultivemos mucho en nosotros y desarrollemos y pidamos al Espíritu Santo que nos la haga experimentar con dulzura la vida marieforme. Vivir en María, con María, por María y para María. Estamos en el mes de mayo y nuestras miradas van a ella cuando pedimos el Espíritu Santo. Recuerden aquel pensamiento formidable de San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, cuando el Espíritu Santo ve que María ha echado raíces en un alma, vuela raudo a esa alma para obrar en ella con más facilidad y rapidez la santificación. A María la llama San Maximiliano María Kolbe la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Y ese pensamiento de San Griñón de Montfort se apoya en el hecho de que un matrimonio es indisoluble. Si María es la esposa purísima del Espíritu Santo, no puede faltar el Paráclito donde está María. Por eso, un alma marianizada es un alma espiritualizada. En este sentido, podemos también saborear la doctrina que a este propósito tiene una mística extraordinaria, la Madre Ángeles Orazu, como el Espíritu Santo va divinizando al alma que María ha perfumado. Bien, pues pidamos esta gracia en estos días en que constantemente hablaremos y pensaremos y nos relameremos y gozaremos con el Espíritu Santo, porque quiere dársenos. Hoy es necesaria, urgente, una efusión del Espíritu Santo en la Iglesia. Cuánto se habla, cuánto se programa, cuánto se organiza, cuántas conmemoraciones se celebran, cuántas cosas y qué poca santidad, qué poca santidad. Por tanto, el Espíritu Santo será quien nos lo enseñe todo. Él os recordará todo lo que yo os he dicho y os guiará hasta la verdad plena. Este es el punto, queridas hermanas, vivir en la verdad plena, no en mi verdad o en una pequeña verdad, la que menos me incomoda, que yo me voy dosificando, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu hasta la verdad plena. Y María quiere conducirnos de la mano.